Negro fue expulsado y humillado en la fiesta de mariachi, pero lo que pasó después lo cambió todo. Historia México parte 1, en el corazón vibrante de Jalisco, México, donde las calles están adornadas con colores vivos y el aroma de las flores se mezcla con el aire cálido de la tarde, vivía un joven llamado Javier Morales. Javier era un muchacho negro de piel brillante y ojos profundos, lleno de sueños y un amor inmenso por la música tradicional mexicana, especialmente por el mariachi. Desde niño había escuchado las notas de violines, trompetas y guitarras que resonaban en su pueblo, y su corazón latía al ritmo de esas melodías que contaban historias de amor, lucha y esperanza. Cada tarde, después de ayudar en la pequeña tienda de su familia, Javier se sentaba bajo la sombra de un viejo árbol en la plaza principal, cerraba los ojos y dejaba que el sonido lejano del mariachi lo envolviera como un manto protector. En su mente se veía vestido con un traje charro, con un sombrero elegante y la batuta en mano, guiando a un grupo de músicos que lo seguían con respeto y admiración. Era un sueño que alimentaba en silencio, pues sabía que, para alguien como él, las barreras sociales y el racismo podían ser enormes. Pero Javier era un joven de espíritu fuerte y corazón noble, y aunque la vida le presentaba obstáculos, nunca perdió la esperanza. Sabía que la música tenía el poder de romper muros invisibles, de unir a las personas y contar la verdad del alma. En su barrio, aunque algunos lo miraban con curiosidad y otros con desdén, siempre había quienes reconocían su talento y su dedicación. Una tarde especial, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban la ciudad, la plaza central se transformó en un escenario de fiesta y tradición. Era el día de la gran fiesta de mariachi, un evento esperado con ansias durante todo el año por los habitantes de Jalisco. Las calles se llenaron de colores vibrantes, banderines tricolores colgaban entre las casas. Las mujeres vestían vestidos bordados con flores, y el aire estaba impregnado del aroma a flores de cempasúchil y comida tradicional. Los puestos ambulantes ofrecían delicias mexicanas, tacos al pastor que chisporroteaban en las brasas, tamales envueltos en hojas de maíz, chiles en nogada que brillaban bajo las luces, y vasos llenos de tequila reposado que prometían una noche de alegría y celebración. La música comenzó a resonar, primero tímida, luego con fuerza, llenando cada rincón con violines que lloraban y trompetas que cantaban. Era un mar de sonidos que arrastraba a todos en una danza de emociones y recuerdos. Javier, vestido con su mejor traje sencillo pero impecable, una camisa blanca de algodón y pantalones oscuros bien planchados, caminaba entre la multitud con el corazón palpitante de emoción. Sus manos sudaban ligeramente y una mezcla de nervios y esperanza lo invadía. Sabía que aquella era una oportunidad única, quizás la única en mucho tiempo, para acercarse a la orquesta, para sentir de cerca el pulso de la música que tanto amaba. A medida que avanzaba, su mirada se perdía en el tumulto de personas, niños corriendo con sombreros charros que les quedaban grandes, parejas bailando al son del son jalisciense, ancianos sentados en bancos, recordando sus propias juventudes. La plaza era un estallido de vida y tradición, un símbolo de lo que México era y siempre sería. Pero al llegar a la entrada del salón principal, donde la orquesta de mariachi se preparaba para la gran presentación, Javier fue detenido abruptamente. Frente a él apareció Héctor, el guardia de seguridad. Héctor era un hombre corpulento, con una mirada dura y una actitud que imponía respeto o miedo a quienes se acercaban. Al verlo, su rostro se endureció aún más. ¿Tú quién eres?, preguntó Héctor con voz áspera, cruzando los brazos. «Solo quiero escuchar», respondió Javier con humildad, tratando de no mostrar la ansiedad que sentía. «Aquí no hay lugar para ti. Mejor vete antes de que cause problemas.
replicó Héctor, su voz cargada de desprecio. Javier sintió un golpe invisible atravesar su pecho. Intentó insistir, explicar que la música era su vida, que solo quería una oportunidad para aprender y sentir la energía del mariachi de cerca. Pero Héctor no quiso escuchar. Con un gesto brusco lo empujó hacia afuera, humillándolo frente a todos los que esperaban para entrar. Los murmullos comenzaron a crecer, mezclándose con risas y comentarios. Algunos miraban con curiosidad, otros con desprecio. Javier sintió las miradas clavadas en su espalda mientras se alejaba, su orgullo hecho añicos y una punzada amarga en el alma. Caminó sin rumbo, saliendo de la plaza, hasta encontrar un rincón solitario bajo la sombra de un árbol viejo. Allí, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer, respiró profundo tratando de calmar el dolor. La música seguía sonando a lo lejos, como un susurro que le recordaba que su sueño aún no había muerto. Aunque la noche se vestía con estrellas que iluminaban el cielo mexicano, Javier sintió que todo su mundo se había oscurecido. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza permanecía encendida. Sabía que la música era más fuerte que el rechazo y que algún día su voz también sería escuchada y respetada por todos. Después de la humillación y el rechazo, Javier permaneció sentado bajo el viejo árbol en la plaza central, envuelto en una mezcla de tristeza y confusión. La noche fresca le acariciaba el rostro mientras su mente revivía una y otra vez el momento cruel en que Héctor, el guardia de seguridad, lo había empujado sin piedad. A su alrededor, las risas y la música seguían fluyendo como un río incesante, recordándole todo lo que parecía inalcanzable. Pero en ese silencio lleno de melancolía, un impulso casi inevitable lo llevó a cantar. Primero una melodía baja, casi susurrada, que había aprendido en su infancia. Era una canción que hablaba de esperanza, de raíces profundas y de un México lleno de colores y tradiciones. Su voz, aunque tímida al principio, comenzó a cobrar fuerza, vibrando con un sentimiento que solo el verdadero amor por la música puede generar. Los pocos que pasaban por la plaza aquella noche se detenían a escuchar, cautivados por ese canto inesperado que parecía surgir de lo más profundo del alma. Sin embargo, Javier solo cantaba para sí mismo, para calmar el dolor que le oprimía el pecho y para recordar que su pasión seguía viva, intacta. Entre los que se detuvieron a escuchar estaba don Emilio, un maestro de mariachi respetado en todo Jalisco. Hombre de edad avanzada, con cabello plateado y ojos que reflejaban décadas de experiencia, don Emilio había dedicado toda su vida a preservar la tradición del mariachi. Aquella voz, pura y llena de emoción, llamó poderosamente su atención. Don Emilio caminaba con paso pausado por la plaza después de su ensayo nocturno, disfrutando del aire fresco y la calma que precedía la fiesta. Cuando escuchó a Javier cantar, se detuvo, cerrado los ojos por un instante para absorber cada nota. Era una voz que no solo tenía técnica, sino un alma que gritaba con sinceridad y pasión. Se acercó al árbol donde Javier estaba sentado, aún con la mirada baja y el corazón pesado. Con una sonrisa amable y una voz suave, rompió el silencio. «Hermano, ¿eres tú quien canta con tanta emoción esta noche?» Javier levantó la vista, sorprendido al ver al respetado maestro frente a él. Su voz, a pesar de ser humilde, llevaba una mezcla de miedo y esperanza. «Sí, señor», respondió con modestia. «Solo cantaba para mí. No esperaba que alguien me escuchara». Don Emilio se sentó junto a él y con mirada cálida le dijo: «No solo te escuché, sino que me llegó el alma. Llevo años escuchando muchas voces, pero la tuya tiene algo especial. Esa chispa no se aprende en escuelas, ni se compra con dinero. Viene del corazón y de la verdad que llevas dentro». Javier sintió que un nudo se formaba en su garganta, y por primera vez en mucho tiempo, alguien veía en él más que solo un joven negro en un pueblo lleno de prejuicios. «¿Quieres aprender a tocar y a cantar con nosotros?», preguntó don Emilio con una mirada llena de esperanza.
Será un camino duro, lleno de trabajo y sacrificios, pero te prometo que si pones tu alma, la música te abrirá puertas que hoy parecen cerradas. Javier sintió una mezcla de emoción y nervios. Sabía que aceptar aquella invitación era arriesgado, que tendría que enfrentarse a muchos obstáculos, pero la oportunidad de estar cerca de su sueño era irresistible. «Sí, maestro», respondió con firmeza. «Quiero intentarlo. Quiero aprender». Don Emilio asintió satisfecho y le tendió la mano, que Javier tomó con gratitud. A partir de ese momento, Javier comenzó a frecuentar los ensayos de la orquesta, un grupo de músicos dedicados que al principio miraban con escepticismo la presencia del joven nuevo. Pero pronto descubrieron que su talento y pasión eran genuinos. Bajo la tutela de don Emilio, Javier aprendió no solo a tocar la vihuela y el guitarrón, sino también a entender el alma del mariachi, las historias que cada canción cuenta, el respeto por la tradición y el poder de la música para unir a las personas. Los primeros días fueron un desafío. Javier debía adaptarse a un mundo nuevo, donde la disciplina era rigurosa y la competencia feroz. A veces se sentía cansado, frustrado, dudando de sí mismo. Pero la música era un faro en la oscuridad, y cada pequeño avance le daba fuerzas para seguir. Don Emilio no solo era un maestro exigente, sino un amigo que comprendía las luchas de Javier. Le recordaba que el talento sin trabajo duro es solo una ilusión, y que la perseverancia es lo que transforma sueños en realidad. Además, algunos músicos comenzaron a apoyarlo, reconociendo en él no solo a un aprendiz, sino a un futuro líder. La comunidad empezó a notar el cambio en Javier. Su perseverancia y humildad inspiraban a otros jóvenes que también sentían que sus sueños estaban lejos. La voz, que una vez fue silenciada, ahora comenzaba a resonar con más fuerza y esperanza. En aquella plaza donde una noche fue rechazado, Javier estaba construyendo poco a poco un lugar para sí mismo, guiado por la música, la amistad y la fe en un futuro mejor. Los días que siguieron al encuentro con don Emilio marcaron un antes y un después en la vida de Javier Morales. Entrar al mundo del mariachi no era simplemente aprender a tocar un instrumento o cantar una canción. Era sumergirse en un universo lleno de historia, tradición y un profundo sentido de identidad mexicana. Para Javier, este viaje representaba mucho más. Era la lucha por ser aceptado y el anhelo de encontrar su lugar en un mundo que muchas veces lo había rechazado. Desde el primer ensayo, Javier se dio cuenta de que el camino no sería fácil. La vihuela que sostenía en sus manos parecía tener vida propia, y sus dedos torpes se esforzaban por encontrar las cuerdas correctas. Mientras los demás músicos se movían con soltura, dominando las notas con una gracia natural, Javier luchaba para no perder el ritmo y no equivocarse en cada acorde. La frustración a veces lo invadía, y más de una vez sintió ganas de abandonar, pero el recuerdo de aquella voz amable de don Emilio le dio la fuerza para seguir. No solo la técnica representaba un desafío. Javier tenía que enfrentarse a un entorno cargado de prejuicios. En un pueblo donde el color de piel aún pesaba como una cadena invisible, ser un joven negro intentando integrarse en una tradición tan arraigada generaba miradas y susurros que a veces dolían más que las cuerdas del instrumento. Algunos compañeros de la orquesta mostraban escepticismo, mientras otros lo miraban con curiosidad y recelo. Héctor, el guardia de seguridad que lo había humillado en la fiesta, seguía merodeando cerca, lanzando comentarios sarcásticos que buscaban desanimarlo y cuestionar su derecho a estar allí. «No sé qué haces aquí, chico», le había dicho Héctor en una ocasión con una sonrisa amarga. «Ese lugar no es para gente como tú». Pero Javier había aprendido a no dejarse vencer. Con cada palabra negativa, con cada mirada de duda, su determinación crecía. Don Emilio se convirtió en su pilar, un faro que lo guiaba con paciencia y sabiduría. «Recuerda, Javier»,
Le decía el maestro en cada ensayo, el talento no basta. La fuerza de voluntad, el respeto y la pasión por la música son lo que realmente te llevarán lejos. No dejes que el miedo o el odio apaguen tu luz. A medida que las semanas se transformaban en meses, Javier comenzó a mostrar avances notables. Su voz se afinaba, ganando en potencia y control. Sus dedos, antes torpes, se movían ahora con confianza por las cuerdas de la vihuela y el guitarrón. Los músicos que antes lo veían con recelo empezaron a reconocer en él no solo a un aprendiz, sino a un verdadero artista con alma. Los ensayos nocturnos se convirtieron en momentos sagrados para Javier. Entre risas, consejos y el aroma a madera de los instrumentos, encontraba un espacio donde podía ser él mismo, lejos del juicio y la discriminación. Don Emilio no solo le enseñaba música, sino que le contaba historias que atravesaban generaciones, relatos de héroes anónimos que habían usado el mariachi para contar sus luchas, sus alegrías y sus esperanzas. Javier formó también lazos con algunos jóvenes músicos que compartían sus sueños y sus miedos. Juntos hablaban de un futuro donde la música mexicana pudiera ser reconocida más allá de las fronteras, y donde nadie sería juzgado por el color de su piel. Estas amistades le daban fuerza y le recordaban que no estaba solo en su camino. Sin embargo, la batalla interna de Javier no cesaba. A pesar de sus progresos, las dudas lo acosaban en las noches solitarias. ¿Sería suficiente su talento? ¿Podría algún día levantar la batuta y dirigir una orquesta? ¿Lograría superar el rechazo y convertirse en el maestro que siempre soñó? Pero cada vez que esas preguntas lo atormentaban, la mirada paciente de don Emilio y las notas que brotaban de su corazón le devolvían la fe. Además, Javier se exigía más que nadie. La presión de ser el diferente lo llevaba a practicar horas sin descanso, a corregir cada error con rigor y a no permitirse fallar. Sabía que el más mínimo tropiezo podía darle la razón a quienes dudaban de él. Por eso, entrenaba hasta que sus manos se cansaban, hasta que su voz casi se quebraba y hasta que sentía que su cuerpo no podía más. El tiempo pasó, y con él, Javier fue creciendo no solo como músico, sino como persona. Su confianza comenzó a brillar, y su presencia en la orquesta ya no era solo visible. Se sentía como un líder natural, alguien que podía inspirar a otros con su ejemplo y su pasión. Poco a poco, la comunidad de Jalisco empezó a hablar del joven músico que, contra todo pronóstico, desafiaba barreras y prejuicios. Javier Morales se convertía en un símbolo de esperanza para aquellos que luchaban por sus sueños en un mundo muchas veces cerrado y hostil. Pero aún faltaba la prueba más importante, la oportunidad para demostrar ante todos que su talento y su fuerza valían mucho más que cualquier prejuicio. El camino hacia ese momento final estaba lleno de desafíos, pero Javier estaba decidido a enfrentarlos con valentía y dignidad. El aire de Jalisco estaba cargado de emoción y expectativa. Se acercaba la tradicional fiesta anual de mariachi, un evento que reunía a los mejores músicos del estado y que año tras año ponía a prueba el talento, la pasión y el corazón de quienes soñaban con destacar en la música mexicana. Para Javier Morales, esta era la oportunidad que había esperado durante tanto tiempo, la gran ocasión para demostrar que su voz y su habilidad no eran solo fruto del esfuerzo, sino también de un don auténtico. La noticia de la competencia para elegir al maestro de la orquesta causó revuelo entre los músicos locales. La plaza central, nuevamente adornada con banderines, flores y luces de colores, se preparaba para recibir a cientos de espectadores y a los grupos más destacados. La presión se sentía en el aire, como una energía vibrante que movía a todos. Javier, que ya había ganado respeto dentro de la orquesta y de la comunidad, decidió inscribirse en la competencia. No fue una decisión fácil. Sabía que tendría que enfrentarse a músicos experimentados, algunos con décadas de trayectoria y un prestigio intocable.
Además, sabía que Héctor, el guardia de seguridad que una vez lo había humillado, estaría entre el público, listo para juzgarlo con escepticismo. El día antes del evento, Javier sintió la mezcla clásica de nervios y emoción. Durante los ensayos finales, su mente repasaba cada nota, cada gesto, cada detalle de la dirección musical. Don Emilio, siempre a su lado, le recordaba con firmeza: «Confía en ti mismo, Javier. No dejes que el miedo te paralice. Esta es tu noche para brillar». Pero las dudas internas también surgían con fuerza. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si los prejuicios volvían a ganar? Sin embargo, Javier tomó una decisión clara. Daría todo de sí, no solo por él, sino por todos aquellos que creían en él y por quienes alguna vez fueron excluidos injustamente. La noche de la competencia llegó. La plaza se llenó de luces, colores y una multitud expectante. Grupos de mariachis desfilaron, tocando con maestría y pasión, mientras el público aplaudía con fervor. Javier esperaba su turno, sintiendo el peso de la mirada de todos, incluyendo la de Héctor, cuya expresión no dejaba duda de su escepticismo. Cuando llegó el momento, Javier subió al escenario. Con el corazón latiendo fuerte, tomó la batuta con firmeza y miró a sus músicos a los ojos. Con un gesto, comenzó a dirigir. Cada nota, cada acorde, fluía con una precisión y una emoción que cautivaron a todos. Su voz se elevó en canciones que contaban historias de lucha y amor, de esperanza y redención. La orquesta respondía a cada indicación con pasión, creando una atmósfera mágica que envolvió la plaza entera. El público quedó en silencio, embelesado por la interpretación. Incluso Héctor, quien se mantenía en una esquina, no pudo evitar ser conquistado por el talento y la entrega de Javier. Al final de la presentación, un aplauso ensordecedor estalló en la plaza. Javier sintió una mezcla de alivio, alegría y orgullo. Había superado sus miedos, sus dudas y el rechazo. Había ganado no solo la competencia, sino también el respeto y el cariño de su comunidad. En ese momento, la fiesta de mariachi dejó de ser solo una celebración tradicional para convertirse en un símbolo de cambio y esperanza. Javier Morales, el joven que una vez fue humillado y rechazado, ahora era el maestro de la orquesta, el líder que demostraba con su ejemplo que el talento y la perseverancia pueden vencer cualquier barrera. La plaza de Jalisco aún vibraba con el eco del último acorde que Javier había dirigido aquella noche inolvidable. Las luces de colores danzaban al compás de los vítores, mientras el público, emocionado y conmovido, aplaudía de pie, reconociendo en aquel joven músico no solo un talento excepcional, sino la fuerza y el coraje de una historia de lucha y triunfo que trascendía mucho más allá de la música. Javier sintió que su corazón latía con una intensidad nunca antes experimentada. La mezcla de alivio, orgullo y gratitud lo envolvía en una nube de emociones que hacía temblar hasta sus manos. Cada lágrima derramada en los largos meses de ensayo, cada noche de dudas y frustración, cada palabra de rechazo que había escuchado, todo había valido la pena para llegar a ese momento. Al bajar del escenario con la batuta aún en la mano, Javier fue rodeado por sus compañeros de orquesta, quienes lo abrazaron con sinceridad y admiración. Don Emilio, con lágrimas brillando en sus ojos, lo tomó por los hombros y le susurró: «Has demostrado lo que siempre supe que tenías, hijo. No es solo tu talento, sino tu corazón lo que te hace grande. Has roto barreras que otros ni siquiera se atreven a mirar». Entre la multitud, una figura se destacó: Héctor, el guardia de seguridad que años atrás había humillado a Javier, impidiéndole participar en aquella fiesta que tanto anhelaba. Esta vez, sin embargo, su expresión era diferente, mezcla de respeto, admiración y una pizca de arrepentimiento. Se acercó lentamente a Javier, con pasos medidos y voz sincera, dejando de lado la arrogancia que antes lo había definido.
No creí que llegarías tan lejos, dijo Héctor, mirando a los ojos a Javier. Me equivoqué contigo y con lo que representas. Hoy me enseñaste una lección que nunca olvidaré. Tienes algo que nadie puede arrebatarte, el alma del verdadero maestro. Javier, con humildad y sin rencores, le estrechó la mano. Sabía que esa conversación era el cierre de un capítulo doloroso y el inicio de uno nuevo, donde el respeto y la reconciliación tenían lugar. La comunidad entera cambió su percepción sobre Javier. De ser aquel joven rechazado y marginado, pasó a ser un símbolo de esperanza y perseverancia. Su nombre empezó a resonar en todos los rincones de Jalisco, en las charlas de las familias, en las plazas y en las escuelas. Más que un músico, se había convertido en un faro para todos los que, alguna vez, habían sentido que sus sueños estaban fuera de alcance. Las semanas posteriores a la victoria fueron una celebración constante. Javier dirigió a la orquesta en múltiples presentaciones, llevando la música del mariachi con un orgullo renovado y una pasión contagiosa. Pero no se conformó con eso. Su corazón lo impulsó a dar un paso más. Comenzó a abrir espacios para jóvenes de diversos orígenes, muchos de ellos con historias similares a la suya, quienes encontraban en la música una oportunidad para cambiar su destino. Creó talleres y escuelas de mariachi en barrios marginados, enseñando no solo técnica musical, sino también valores de respeto, esfuerzo y comunidad. Javier sabía que el verdadero cambio venía de transformar vidas, y la música era su herramienta para hacerlo. Cada vez que dirigía la orquesta, recordaba aquella noche en la plaza, bajo el viejo árbol, cuando cantaba solo y sin esperanza. Ahora, frente a cientos de personas que lo admiraban, sentía que no solo había conquistado un título o un reconocimiento, sino que había ganado algo mucho más valioso: el respeto, la dignidad y el amor de una comunidad entera. La música, que una vez había sido un refugio solitario, se había convertido en un puente entre generaciones, culturas y corazones. Javier Morales, el joven que había sido humillado en una fiesta de mariachi, ahora era el maestro que guiaba a su orquesta con orgullo, humildad y un corazón lleno de esperanza. Y así, bajo las estrellas que iluminaban el cielo mexicano, la historia de Javier se convirtió en leyenda, un testimonio vivo de que con talento, perseverancia y pasión es posible romper cualquier barrera y transformar la vida, una nota a la vez.